Dylan Matthews irrumpió en urgencias con su hijo Connor, de 7 años, flácido en brazos. El sudor empapó la camisa arrugada de Dylan mientras la fiebre de Connor alcanzaba los 40 grados. El rostro pálido del niño se apretaba contra el hombro de su padre. Sus deditos aferraban una pulsera de punto azul descolorida, lo último que su madre había hecho antes de que el cáncer se la llevara 2 años atrás. Las zapatillas de Dylan chirriaron contra el suelo pulido del hospital mientras se tambaleaba hacia la recepción, con el pánico oprimiendo su pecho. Entonces, Connor levantó la cabeza débilmente, sus ojos vidriosos fijos en algo al otro lado de la abarrotada sala de espera. Una mujer con un traje negro inmaculado pasó con imponente presencia, sus tacones repiqueteando contra el mármol como un metrónomo de autoridad. El personal del hospital se hizo a un lado al instante, murmurando, «Doctora Bennett», con silenciosa reverencia. El dedo meñique de Connor se levantó, señalándola directamente con una seguridad asombrosa. «Papá», susurró, su voz apenas audible por encima del caos del hospital. «Esa es mamá». La mujer se detuvo en seco, con la mirada fija en el descolorido brazalete azul que Connor sostenía. Lo que Dylan no sabía era que ese momento desvelaría todo lo que creía entender sobre el amor, la pérdida y los secretos que guardan las personas. «Mamá, tenemos un caso prioritario en la habitación 3. Una enfermera se acercó al doctor Alexandre Bennett con urgencia. La compostura de Alexandra no delataba nada al mirar a Dylan y Connor, con la mirada fija en el brazalete azul, con un reconocimiento que dolía más allá de la preocupación profesional. «Encárgate del papeleo», les indicó en voz baja, «y asegúrate de que reciban atención inmediata». Dylan observó confundido cómo, de repente, el tiempo de espera se desvanecía. Los formularios se agilizaron y Connor fue trasladado a una habitación privada con una atención que parecía ir mucho más allá de la cobertura de su seguro. 2 horas después, la fiebre de Connor había bajado y el color había vuelto a sus mejillas. Dylan se sentó junto a la cama del hospital, con el cansancio agobiándolo como plomo. Los 2 últimos años desde la muerte de Rachel habían sido un ciclo incesante de monoparentalidad, dificultades económicas y noches de insomnio. Su trabajo de ingeniería en Cincinnati parecía un lejano recuerdo, reemplazado por trabajos independientes de reparación de computadoras que apenas cubrían su modesta vida en Millbrook. La señora Patterson, su vecina anciana, había visto crecer a Connor, desde un niño de 5 años afligido hasta un niño de 7 años resiliente que todavía se preguntaba sobre el cielo. Su hijo mencionó que su madre hizo esa pulsera. La voz de Alexandra interrumpió los pensamientos de Dylan cuando apareció en la puerta. Su semblante autoritario se había suavizado en algo más personal, más vulnerable. «Es una hermosa artesanía». Los dedos de Dylan se movieron inconscientemente hacia la pulsera alrededor de la muñeca de Connor. La textura familiar le trajo consuelo y dolor a la vez. «Rachel la hizo durante sus últimas semanas», dijo en voz baja. Su voz se quebró al oír su nombre. Dijo que cada puntada era un abrazo para cuando ya no pudiera estar aquí. Alexandra se acercó, su máscara profesional deslizándose aún más. «Rachel», repitió en voz baja, como si el nombre tuviera un peso que no pudiera ocultar. Parecía una mujer extraordinaria. Dylan estudió su rostro, buscando pistas sobre por qué este médico tan influyente parecía tan involucrado en su historia. Connors nunca antes había señalado a un desconocido ni lo había llamado «mamá», dijo con cuidado, observando su reacción. «Es casi como si te reconociera». La semana siguiente, Dylan descubrió que su portátil se había estropeado por completo, llevándose consigo los archivos de sus clientes y cualquier esperanza de cumplir con los plazos. La desesperación lo llevó al único taller de reparación de ordenadores del pequeño distrito céntrico de Millbrook. El timbre de la puerta sonó al entrar, y tras el mostrador estaba Alexandre Bennett, con su traje de empresa sustituido por vaqueros y un jersey sencillo, con un aspecto completamente diferente, pero de alguna manera más ella misma. «Doctora Bennett, ¿qué es usted?»,
Las palabras de Dylan se fueron apagando mientras levantaba la vista de desmontar un disco duro con precisión experta. Solo Alexandra, dijo con una sonrisa que transformó su rostro por completo. Y, al parecer, su portátil ha contraído un virus particularmente persistente. Levantó una placa de circuito como un médico examinando una radiografía. Por suerte, tengo la extraña afición de reconstruir cosas que parecen irreparables. 3 días después, Dylan regresó y encontró su portátil, que no solo funcionaba, sino que funcionaba mejor que en años. Alexandra se negó a pagar, alegando que era una práctica para su afición de jubilación. Su conversación derivó de la tecnología a la recuperación de Connor, del tranquilo encanto de Millbrook al ritmo agotador de la medicina corporativa. Necesitaba un respiro de la sala de juntas, explicó, mientras sus dedos trazaban patrones distraídamente en la mesa de trabajo. A veces hay que alejarse de quien todos esperan que seas. Dylan se encontró observando sus manos. Elegantes, pero marcadas por pequeños cortes de componentes de computadora, uñas cuidadas ahora ligeramente desportilladas. Connor ha estado preguntando por la amable doctora, admitió. Te dibujó una pulsera de flores. Alexandra contuvo la respiración casi imperceptiblemente y se dio la vuelta para organizar las herramientas, que ya estaban perfectas. Los niños ven el mundo de forma diferente a los adultos, dijo en voz baja. Se dan cuenta de las conexiones que nosotros pasamos por alto. Sus caminos comenzaron a cruzarse cada vez con más frecuencia en la pequeña comunidad de Millbrook. En Peterson's Grocery, Alexandra ayudó a Dylan cuando Connor se sintió repentinamente mareado en el pasillo de cereales. Su instinto médico se apoderó de él sin problemas. Su carrito contenía productos orgánicos caros junto con productos básicos, lo que sugería que era alguien poco acostumbrado a la rutina doméstica. Cocinar para uno es más difícil que gestionar un equipo de 100 personas. Se rió cuando Dylan notó su confusión con los ingredientes de la cena. En Riverside Park, Alexandra apareció en el banco junto a Dylan mientras Connor jugaba en columpios que resonaban con recuerdos de incontables tardes de infancia. Tiene los ojos de su madre, observó, mientras observaba a Connor mover las piernas con determinación y concentración. A Dylan se le hizo un nudo en la garganta ante la informal intimidad de su comentario. No lo sabías, Rachel, dijo, pero sonó más como una pregunta que como una afirmación. No, respondió Alexandra con cuidado. Pero algunas cosas son obvias en los niños. Tío Dylan, gritó Connor, corriendo hacia ellos con manchas de hierba en las rodillas y la alegría irradiando en el rostro. ¿Puede la señorita Alex empujarme en los columpios como mamá solía hacerlo? La pregunta flotaba en el aire de la tarde como un aliento suspendido. La compostura de Alexandra flaqueó, revelando algo crudo bajo su superficie pulida. Dylan se fijó en su reloj caro, su cabello perfectamente peinado, su porte como alguien acostumbrado a salas de juntas en lugar de parques infantiles. La señorita Alex podría tener otros lugares a donde ir, dijo Dylan con suavidad, dándole una vía de escape que no estaba seguro de querer que tomara, pero Alexandra se levantó, sacudiéndose el polvo imaginario de sus vaqueros de diseñador. No recuerdo la última vez que empujé a alguien en un columpio, dijo, caminando hacia Connor con pasos que parecían perder años con cada paso. Dylan la vio reír. Connor exigía ir más alto, y sintió un temblor en el pecho, una calidez que no había experimentado desde el diagnóstico de Rachel. Sin embargo, las preguntas persistían como sombras en el borde de su conciencia, alargándose a medida que se acercaba la noche. El proyecto de arte de Connor en la escuela requería la ayuda de sus padres, y Dylan llegó para encontrar a Alexandra ya allí, con una insignia de voluntaria, ayudando a los niños con intrincados tejidos de hilo. La señorita Alex sabe todo sobre hacer cosas con hilo, anunció Connor con orgullo, sosteniendo un patrón colorido que parecía sorprendentemente sofisticado para un trabajo de segundo grado. Dylan observó a Alexandra guiar los dedos pequeños a través de nudos complejos con una paciencia que parecía provenir de una experiencia más profunda que el voluntariado casual.
¿Cómo aprendiste manualidades tan detalladas?, preguntó Dylan mientras caminaban hacia el estacionamiento después. El paso de Alexandra vaciló ligeramente. Su sonrisa practicada no llegó a sus ojos. Tutoriales en línea, dijo rápidamente. Hoy en día se puede aprender cualquier cosa en Internet. Pero Dylan notó cómo sus dedos se movían automáticamente al realizar los movimientos. Memoria muscular que denotaba años más que una reciente exploración de pasatiempos. Esa noche, Connor insistió en hacer una videollamada a su computadora. Un amigo le mostró su proyecto de arte. Al aparecer el rostro de Alexandra en la pantalla, Connor conversó sobre su día con la sinceridad pura de la infancia. Señorita Alex, ¿tiene hijos? Porque se le dan muy bien las cosas de mamá. El silencio se alargó incómodamente antes de que Alexandra se recuperara. Hay gente que tiene un don natural para los niños. Intentó desviar la conversación, pero Dylan captó la sombra que se extendía por su rostro. 3 semanas después de su inesperada amistad, Dylan necesitaba la ayuda de Alexandre con un complejo trabajo de recuperación de datos que superaba su experiencia. Ella lo invitó a su espacio de trabajo temporal, una elegante oficina que parecía extrañamente elaborada para alguien que se tomaba un simple descanso de la vida corporativa. Las paredes estaban llenas de monitores que mostraban datos médicos en tiempo real, proyecciones financieras y lo que parecían ser expedientes de docenas de familias en todo el Medio Oeste. La formación de Dylan en ingeniería le ayudó a reconocer el sofisticado sistema de gestión de bases de datos que zumbaba silenciosamente en la esquina. Esto es un montaje espectacular para un aficionado a la reparación de ordenadores, dijo con atención, observando la habitación que parecía más un centro de mando que un espacio de trabajo informal. Los hombros de Alexandra se tensaron al darse cuenta de cuanto revelaba su entorno. Me gusta mantenerme conectada con mi trabajo, incluso durante las sesiones informativas, explicó. Pero su voz cargaba con el peso de una verdad incompleta. Estos archivos, dijo Dylan, acercándose a una pared que mostraba fotografías familiares y registros financieros detallados. Parecen estudios de caso. Se le heló la sangre al reconocer patrones. Padres solteros con niños pequeños, todos con historias trágicas similares, todos ubicados en pequeñas comunidades del Medio Oeste. Alexandra, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo?, preguntó con más agudeza de la que pretendía, rompiendo la cómoda familiaridad que habían construido. La máscara profesional de Alexandra volvió a su lugar con una precisión casi audible. Dirijo una fundación médica que brinda servicios de apoyo a familias necesitadas, dijo, con un tono cortante y formal. Estos son nuestros beneficiarios. Pero la mirada de Dylan había encontrado un archivo etiquetado como Matthews, Dylan y Connor, fase 2 de implementación de Millbrook, entre docenas de otros con designaciones clínicas similares. Fase 2 de implementación. La voz de Dylan apenas contenía su creciente ira. ¿Somos algún tipo de proyecto para ti? Agarró el archivo, hojeando páginas de análisis detallado sobre sus dificultades económicas, el historial médico de Connor e incluso transcripciones de conversaciones que habían tenido en el parque. Has estado documentando nuestras vidas como si fuéramos ratas de laboratorio. Alexandra extendió la mano hacia los papeles, pero Dylan los apartó. Su confianza se desmoronaba con cada revelación. No es lo que piensas, dijo Alexandra desesperada, con la compostura quebrada. La fundación ayuda a las familias, Dylan. Identificamos a las personas que necesitan apoyo y se lo brindamos discretamente. Pero Dylan ya seguía leyendo, descubriendo que su reciente buena fortuna, la atención médica acelerada de Connor, los misteriosos créditos del supermercado e incluso la solicitud de beca que había aparecido en su buzón, todo había sido orquestado desde esta habitación. ¿Cuántas otras familias?, preguntó Dylan, señalando la pared de archivos. ¿A cuántos otros padres solteros has manipulado para que confíen en ti? El silencio de Alexandra lo decía todo mientras Dylan contaba al menos 50 casos similares en los monitores. Esto no ayuda a Alexandra. Esto es jugar a ser Dios con la vida de la gente.
Su voz se quebró al sentir que lo habían manipulado, como una ola de frío. No entiendes el panorama general, dijo Alexandra, con el tono autoritario que había escuchado por primera vez en el hospital. Estas familias habrían pasado apuros durante años sin intervención. Connor se habría retrasado en la escuela. Tu estrés financiero habría aumentado. Habrías perdido tu casa en 18 meses. Su evaluación clínica de su vida parecía una cirugía emocional sin anestesia. Las manos de Dylan temblaban mientras seguía leyendo, descubriendo perfiles psicológicos que analizaban sus patrones de duelo, los problemas de apego de Connor, incluso predicciones sobre la dinámica futura de su relación. Nos estudiaste como especímenes, susurró, la traición hirió más profundamente que cualquier herida física. Cada momento que compartimos, cada conversación, estabas recopilando datos. El brazalete azul en la muñeca de Connor de repente parecía un dispositivo de rastreo en lugar del último regalo de una madre. El brazalete, dijo Dylan de repente, las piezas encajando con una claridad aterradora. Lo reconociste al instante. ¿Cómo? El rostro de Alexandra palideció al darse cuenta de su error. Lo has visto antes, ¿verdad? ¿En tus archivos? ¿En tu investigación? Su voz se alzaba con cada pregunta a medida que el alcance de su engaño se hacía evidente. La llegada de la senadora Patricia Thornfield a la oficina de Alexandra esa noche lo cambió todo. La imponente mujer de unos 60 años se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a transformar vidas con llamadas telefónicas y chequera. Firmas. Dr. Bennett, su pequeño experimento social termina ahora, anunció, flanqueada por dos hombres con trajes caros que irradiaban autoridad corporativa. La Junta ha votado, continuó Patricia, colocando un documento legal sobre el escritorio de Alexandre con precisión teatral. O regresa a Pittsburgh inmediatamente para supervisar la fusión médica de Morrison, o exponemos su red de ángeles guardianes a investigadores federales por operar una organización de servicios sociales sin licencia. Su sonrisa tenía la agudeza de alguien que disfrutaba ejerciendo poder sobre los demás. Dylan se quedó paralizado en la puerta, escuchando conversaciones que revelaban capas de engaño que no había imaginado. La voz de Patricia lo interrumpió por completo. Señor Matthews, debe saber que el Dr. Bennett ha realizado experimentos idénticos con otros 3 padres solteros en los últimos 5 años. Cada relación siguió el mismo patrón. Análisis, intervención, manipulación emocional y luego abandono cuando se aburría. Las fotografías esparcidas por el escritorio mostraban a otros hombres, otros niños, todos con sorprendentes similitudes con la situación de Dylan. James Crawford de Detroit, Michael Torres de Indianápolis, Robert Klene de Toledo. Patricia enumeró como un fiscal presentando pruebas. Todos padres solteros, todos con niños pequeños, todos perseguidos tras tragedias familiares. Todos finalmente descartados cuando la atención del Dr. Bennett se centró en temas más nuevos. Eso no es cierto, protestó Alexandra, pero su voz carecía de convicción. Esos casos eran diferentes. La fundación ayudó a esas familias a lograr estabilidad antes de la transición. Pero la risa de Patricia no fue cálida al revelar registros bancarios que mostraban pagos sustanciales a cada familia después de la partida de Alexandra. Dinero que parecía sospechosamente a dinero para silenciar o pagos por culpa. Dylan sintió náuseas al ver el patrón claro. Colecciona familias rotas como obras de arte, dijo Patricia con distanciamiento clínico, las estudia, las arregla y luego pasa al siguiente caso interesante. Usted fue simplemente su última adquisición, señor Matthews. Las palabras impactaron como golpes físicos. Cada uno desmanteló la conexión que Dylan había creído genuina. Alex, dijo Dylan en voz baja, usando el nombre íntimo que Connor le había dado. Dime que esto no es verdad. Dime que lo que pasó entre nosotros fue real. Pero el silencio de Alexandra se prolongó demasiado, su incapacidad para encontrarse. Sus ojos confirmaron sus peores temores. La mujer a la que había empezado a amar no era más que una investigadora que estudiaba la disfunción familiar. Te di mi confianza,
continuó Dylan, con la voz quebrada por la emoción. Dejé que mi hijo se encariñara contigo. Connor te dibuja, habla de ti constantemente, pregunta cuándo volverás a cenar. Las lágrimas amenazaron con brotar al pensar en tener que explicar otro abandono a un niño que ya había perdido tanto. La asistente de Patricia sacó un acuerdo legal con el nombre de Dylan ya escrito. Firma este acuerdo de confidencialidad y acepta $2 millones de compensación, dijo Patricia con naturalidad. A cambio, aceptas mudarte fuera de Ohio y no volver a contactar con el Dr. Bennett. El cheque reposaba sobre la mesa como un soborno. Sus ceros representaban el precio que Patricia había puesto al silencio de Dylan y al desamor de Connor. No se trata de dinero, dijo Dylan, apartando el cheque con disgusto. Se trata de que mi hijo crea en alguien que nunca fue real. Se giró hacia Alexandra una última vez, buscando en su rostro cualquier rastro de la mujer que creía. Lo sabía. Connor va a preguntar por qué la señorita Alex ya no lo visita. ¿Qué se supone que debo decirle? ¿Que sus sentimientos no importan a quienes pueden permitirse comprar su salida de las consecuencias? Alexandra finalmente encontró su voz, pero las palabras sonaron huecas y corporativas. Dylan, tienes que entender que el trabajo de la fundación va más allá de las relaciones individuales. Hemos ayudado a cientos de familias a lograr una estabilidad que nunca habrían podido alcanzar solas. Su justificación sonaba a ensayado, como puntos de discusión de una presentación a la Junta, en lugar de emociones humanas. La estabilidad construida sobre mentiras no es estabilidad en absoluto. Dylan respondió, su ira cristalizándose en fría resolución. ¿Quieres saber qué voy a hacer con tu red de ángeles guardianes? Voy a exponerlo. Cada familia, cada manipulación, cada intervención calculada. Las personas merecen saber cuando sus vidas están siendo tratadas como casos prácticos. La amenaza dio en el blanco cuando Patricia y Alexandra intercambiaron miradas preocupadas. Señor Matthews, dijo Patricia con paciencia agotada, estaría destruyendo un sistema que realmente ayuda a las familias vulnerables. Sus acciones vengativas dañarían a las mismas personas a las que dice proteger. Pero Dylan ya se dirigía a la puerta, con la decisión tomada con la claridad que da la traición total. Connor merece algo mejor que ser el proyecto de investigación de alguien, dijo Dylan por encima del hombro. Y esas otras familias merecen saber la verdad sobre por qué sus vidas mejoraron tan misteriosamente. El sonido de sus pasos resonó en la estéril oficina mientras dejaba a Alexandra rodeada por la maquinaria de su engaño. Un rostro que finalmente mostraba el costo de tratar los corazones humanos como puntos de datos. 3 semanas después de que la explosiva revelación de Dylan sobre la red de ángeles guardianes llegara a los medios locales, las consecuencias se extendieron mucho más allá de las tranquilas calles de Millbrook. Familias del Medio Oeste que habían experimentado una misteriosa buena fortuna comprendieron de repente que habían sido sujetos de un elaborado experimento social. Marcus Thompson, un padre soltero de Detroit, intentó suicidarse cuando sus redes de apoyo desaparecieron de la noche a la mañana. Incapaz de afrontar la revelación de que la atención médica de su hija había sido parte de un estudio, la salud de Connor se deterioró rápidamente, sin acceso a los tratamientos especializados que Alexandra había organizado discretamente. Dylan se encontraba conduciendo a Cincinnati 2 veces por semana para citas que llevaban su ya ajustado presupuesto al límite. La tos persistente del niño regresó junto con las ojeras que habían desaparecido durante la intervención de Alexandra en sus vidas. «Papá, ¿por qué ya no viene la señorita Alex?», preguntó Connor durante otra noche de insomnio, con su vocecita cortando la culpa de Dylan como una cuchilla. «Hice algo mal». La inocencia en la pregunta de su hijo casi quebró la determinación de Dylan de protegerlo de la verdad sobre la manipulación y la traición. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que a veces los adultos mienten sobre su cariño? No. La ayuda anónima empezó a aparecer de formas inesperadas. Las facturas del supermercado se pagaban misteriosamente en la caja. La escuela de Connor mencionó recibir donaciones para sus clases particulares especializadas,
y su buzón contenía sobres con dinero en efectivo sin remitente. Dylan reconoció el patrón de inmediato. Alexandra continuaba sus intervenciones desde la sombra, intentando mantener la estabilidad sin contacto directo, pero la ayuda anónima se sentía diferente ahora, contaminada por la conciencia de su naturaleza calculada. Dylan se encontró rechazando la ayuda que necesitaba desesperadamente, con el orgullo y la ira por encima de la necesidad práctica. Devolvió cupones de supermercado, rechazó solicitudes de becas, que apareció sin explicación, e incluso pasó de largo frente a la clínica médica gratuita que había abierto repentinamente en Millbrook con un equipo sospechosamente avanzado. «Papá, hay una señora en la escuela que quiere reunirse contigo», anunció Connor un jueves por la tarde, sacando una nota escrita en papel caro. El mensaje era breve. «Señor Matthews, creo que necesitamos hablar de nuestra conocida en común, la doctora Patricia Thornfield». Dylan arrugó el papel, reconociendo las tácticas manipuladoras del senador, que continuaban incluso después de la partida de Alexandra. La reunión tuvo lugar en el único restaurante de lujo de Millbrook, donde Patricia esperaba sentada con otros dos hombres que Dylan no reconoció. «Estos caballeros representan a James Crawford y Michael Torres», anunció mientras Dylan se sentaba a su mesa a regañadientes. Los otros padres que participaban en los proyectos de investigación del Dr. Bennett. Dylan estudió sus rostros, viendo reflejos de su propia confusión e ira. Ella no nos abandonó», dijo James en voz baja, con la voz cargada de quien defiende una verdad compleja. «La fundación continuó apoyando a nuestras familias mucho después de que ella terminara su participación personal. El fondo universitario de mi hija. La atención médica del hijo de Michael, los programas extraescolares que mantenían seguros a nuestros hijos, todo continuaba». Dylan sintió que su seguridad flaqueaba al ver que estos hombres describían experiencias que contradecían la narrativa de Patricia. «La doctora Bennett nunca reunía familias», añadió Michael con tono mesurado, pero firme. «Las conectaba. Marcus, de Detroit, no está solo. Forma parte de una red de padres solteros que se apoyan mutuamente. Ahora bien, la fundación no creó dependencia, creó comunidad». La ira de Dylan empezó a disminuir al darse cuenta de que Patricia podría haber manipulado la verdad con la misma habilidad con la que acusaba a Alexandra. La compostura de Patricia se quebró ligeramente mientras los hombres continuaban su defensa. «Caballeros, la doctora Bennett violó los protocolos éticos al interactuar personalmente con los sujetos de su investigación. Su relación romántica con el señor Matthews comprometió la integridad de todo el programa. Pero James y Michael intercambiaron miradas que sugerían que conocían detalles que Patricia omitía. «Mamá, con todo respeto, Alexandra nunca tuvo relaciones románticas con ninguno de nosotros», dijo James con firmeza. «Estaba de luto por alguien importante para ella, alguien que le pidió que nos cuidara específicamente». A Dylan se le heló la sangre al sentir las implicaciones que lo envolvían como la niebla matutina. Alguien que conocía nuestras historias, los nombres de nuestros hijos, nuestras dificultades específicas incluso antes de conocer al Dr. Bennett. Michael sacó su teléfono y revisó correos electrónicos de hacía 3 años. «Mi difunta esposa, Sara, se carteaba con alguien llamada Rachel durante su tratamiento contra el cáncer. Participaban juntas en un grupo de apoyo en línea». El mundo de Dylan se tambaleó al leer la descripción que Sara hizo de su esposo e hijo, detalles que había compartido con una mujer llamada Rachel, que luchaba contra la misma enfermedad. «Alexandra Bennett es la hermanastra de Rachel». James continuó en voz baja. «Se conocieron a través del registro de donantes cuando Rachel necesitó un trasplante de médula ósea, pero conectaron demasiado tarde. El cáncer ya se había extendido demasiado». A Dylan le temblaban las manos mientras procesaba información que recontextualizaba todo lo que creía entender sobre el engaño y el cuidado genuino. Rachel le pidió a Alexandra que cuidara de las familias que había conocido en línea. Michael explicó, mostrándole a Dylan más correos electrónicos de su esposa, no como sujetos de investigación,
sino como una promesa a las mujeres moribundas que se preocupaban por sus esposos e hijos. El peso de la traición comenzó a moverse en el pecho de Dylan, transformándose en algo más complejo y doloroso. El rostro de Patricia se había vuelto pálido al derrumbarse su narrativa cuidadosamente construida. «Es imposible», balbuceó, pero James ya le estaba mostrando a Dylan las videollamadas entre Rachel y Alexandra de 18 meses antes de la muerte de Rachel. Dylan observaba el rostro de su esposa en la pantalla, hablando del amor de Connor por las pulseras tejidas y de la lucha de Dylan con la monoparentalidad tras su fallecimiento. Rachel sabía que se estaba muriendo, dijo suavemente la voz grabada de Alexandra por el altavoz del teléfono. Quería asegurarse de que Dylan y Connor tuvieran familia incluso después de su muerte. No caridad, ni sujetos de investigación, sino familia. La visión de Dylan se nubló al ver a su esposa asentir con entusiasmo, planeando un futuro que sabía que no vería. La revelación golpeó a Dylan como un golpe físico. Alexandra no había manipulado su encuentro ni había fabricado su conexión. Había cumplido la última petición de una mujer moribunda de amar a su familia, cuando ya no podía hacerlo ella misma. Cada momento de atención, cada intervención, cada gesto de cariño había sido el amor de Rachel canalizado a través de las manos de su hermana. La red de ángeles guardianes no se trataba de reunir familias, dijo Michael en voz baja. Se trataba de honrar los últimos deseos de mujeres que murieron demasiado jóvenes para terminar de criar a sus hijos. Dylan pensó en el inmediato reconocimiento de Connor hacia Alexandra en el hospital, la certeza del niño de que de alguna manera estaba conectada con su madre, la fe infantil que había visto verdades que los adultos pasaban por alto. Patricia se puso de pie bruscamente, su autoridad disminuida por revelaciones que no había previsto. La Junta seguirá exigiendo el regreso del Dr. Bennett, dijo con rigidez, pero sus palabras ahora transmitían menos convicción. Las motivaciones personales no excusan las impropiedades profesionales, pero Dylan apenas la oyó, su mente dando vueltas con la magnitud del amor que había orquestado sus vidas desde más allá de la muerte. El severo ataque de asma de Connor lo golpeó sin previo aviso un martes por la noche, enviando a Dylan a correr por las calles lluviosas hacia el Hospital General de Millbrook. Para cuando llegaron, la respiración de Connor era tan dificultosa que Dylan lo llevó directamente a urgencias, saltándose los procedimientos habituales de registro, con el instinto paternal por encima del protocolo del hospital. Alexander apareció en la puerta de urgencias como si la hubieran llamado fuerzas invisibles, y su profesionalidad se encargó de inmediato del cuidado de Connor. «Consígueme un nebulizador pediátrico y llama al Dr. Harrison para una consulta respiratoria», ordenó, mientras sus manos ya revisaban las constantes vitales de Connor con precisión practicada. Dylan la observó trabajar con un terror agradecido, sabiendo que la vida de su hijo pendía de un hilo. Horas después, Connor dormía plácidamente en una cama de hospital, mientras Dylan y Alexandra estaban sentados en sillas incómodas que habían presenciado innumerables vigilias. «Ahora sé la verdad», dijo Dylan en voz baja, con la voz llena de miedo y revelación durante horas. «James y Michael me hablaron de Rachel, de la promesa que le hiciste». La compostura de Alexandra finalmente se quebró por completo, y las lágrimas brotaron a raudales por primera vez desde que comenzó su crisis. «Nunca quise engañarte», susurró, y su máscara profesional se disolvió en una cruda vulnerabilidad. «Pero me aterraba que me vieras como una sustituta de Rachel en lugar de alguien que los quisiera a ambos por separado». Le temblaban las manos al continuar. «La fundación existe porque no pude salvar a mi propia madre cuando tenía la edad de Connor. Ayudar a otras familias a sanar significaba sanar algo roto en mí». Dylan extendió la mano por el espacio entre sus sillas, cubriendo sus manos temblorosas con las suyas. «Rachel eligió bien», dijo simplemente. Sabía que Connor necesitaría más que apoyo económico. Necesitaría a alguien que supiera amar a un hijo sin intentar reemplazar a su madre. El peso del malentendido se disipó de ambos hombros como la niebla de luto que se disipa en un paisaje familiar. «Desmantelé la red cuando Patricia amenazó con revelarlo todo», admitió Alexandra.
Pero la familia seguía necesitando apoyo, así que he seguido adelante individualmente, intentando cumplir los deseos de Rachel sin la estructura organizativa. Su sacrificio quedó claro. Había renunciado a la obra de su vida para proteger a las personas a las que había prometido ayudar. Marcus me llamó ayer, continuó en voz baja. Está mejor ahora que entiende por qué su vida mejoró tan misteriosamente. Los padres han formado su propio grupo de apoyo, cuidando de sus hijos, compartiendo recursos y consejos. Ya no necesitan la fundación. Se han convertido en familia. Connor se movió en sueños y ambos adultos se acercaron a su cama instintivamente. Me preguntó la semana pasada si era su ángel de la guarda. Dylan dijo suavemente. Le dije que los ángeles de la guarda no existen, pero me equivoqué. A veces son solo personas lo suficientemente valientes como para amar a desconocidos porque alguien a quien amaron se lo pidió. Nunca esperé enamorarme de ti. Alexandra confesó, su voz apenas audible. Se suponía que la promesa era sobre cuidar a Connor, asegurarse de que tuviera oportunidades y estabilidad. Pero al verte criar a tus hijos con tanta devoción, al ver cómo honraste la memoria de Rachel mientras construías una vida para tu hijo, te convertiste en más que la familia de Rachel. Te convertiste en mía. Dylan estudió su rostro bajo la tenue luz del hospital, viendo más allá de la autoridad corporativa a la mujer que había elegido la conexión sobre su carrera, el amor sobre la lógica. Connor ha estado dibujando a 3 personas últimamente. Dijo, un hombre alto, un niño pequeño y una mujer de ojos amables. Cuando le pregunté quiénes eran, dijo que era nuestra familia. La sencillez de la sabiduría infantil había descubierto su verdad antes de que los adultos pudieran admitirla. 8 meses después, Outen pintó Millbrook en tonos dorados y ámbar mientras Dylan trabajaba en su oficina en casa, ampliada y ahora equipada con sistemas informáticos de calidad profesional que atendían a clientes de todo el Medio Oeste. El sonido de voces llegaba desde la cocina, donde Alexandra ayudaba a Connor con las tareas escolares mientras, al mismo tiempo, gestionaba una pequeña consulta médica que había abierto en el renovado distrito histórico del centro de Millbrook. Connor, sentado a la mesa de la cocina, enseñaba al hijo de 6 años de Jaime Marcus, que estaba de visita esa semana, a tejer patrones sencillos con el hilo que Rachel había dejado. Hay que apretar los bucles, pero no demasiado. Connor instruía con la seriedad de quien transmite un conocimiento sagrado. Mi madre decía que cada puntada debía sentirse como un abrazo. Alexandra observaba a los niños trabajar con una concentración que transformaba el hilo de colores en conexiones. Su portátil, abierto a consultas de telemedicina con familias rurales que no podían acceder a atención especializada. La integración de su experiencia médica con un auténtico servicio comunitario había creado algo más gratificante que lo que la medicina corporativa jamás había proporcionado. «Papá, ¿puede Jaime quedarse hasta Navidad?», preguntó Connor, sin levantar la vista de su labor de punto. Su padre dijo que sí, si a nuestra familia le parecía bien. La referencia casual a nuestra familia había evolucionado de forma natural tras meses de cenas compartidas, cuentos para dormir y tranquilas mañanas de domingo que se parecían a la vida que Rachel esperaba que construyeran. Dylan apareció en la puerta de la cocina, observando la escena doméstica que habría parecido imposible un año antes. Alexandra lo miró y sonrió, con una expresión que alcanzaba profundidades que las salas de juntas corporativas jamás habían tocado. No intercambiaron palabras, pero la comprensión fluyó como una corriente por circuitos familiares. La señora Patterson se mecía lentamente en su porche, al otro lado de la calle, observando cómo la luz dorada se derramaba por las ventanas que enmarcaban a una familia a la que había visto reconstruirse tras el dolor y la incertidumbre. El viento otoñal traía el sonido de las risas de los niños y las conversaciones de adultos que serpenteaban entre temas mundanos y profundos. Connor levantó una pulsera terminada con los colores del arco iris, examinando su trabajo con ojos críticos de niño de 7 años. «Esta es para la foto de mamá», anunció, dirigiéndose a la sala de estar donde estaba la fotografía de Rachel. Sentado, rodeado de flores,
Dylan se sintió ligeramente renovado. Así que sabe que ahora todos estamos conectados, como una gran familia unida. Algunas conexiones trascienden la explicación, existiendo en espacios entre palabras donde el amor continúa su silenciosa labor. Algunas historias no necesitan finales, solo espacio para seguir creciendo como la luz del otoño que se desvanece tan gradualmente que no notas la oscuridad acercarse. En Gathering Dusk de Millbrook, la vida continuó con la suave persistencia de quienes habían aprendido que la familia significa elegir cuidarse mutuamente. Día tras día, sin necesidad de una comprensión perfecta ni definiciones definitivas.